Ayer se dio algo que se venía cantando en los medios políticos. La salida del PRI del senador Jorge Carlos Ramírez Marín. ¿Por qué? Porque alguien, por cierto, muy ligado siempre a Beatriz Paredes, y él ya no estaba a gusto ahí en el PRI. No parece tener una buena relación con la dirigencia nacional del PRI, y se había dicho, él es yucateco, el próximo año hay elecciones de gobernador en Yucatán, que él podría romper con el PRI para irse del lado de Morena, hay que decirlo, del lado de Morena. Jorge Carlos Ramírez Marín dijo: me voy con el Partido Verde. El Partido Verde le dio abrazos, le hizo una pequeña ceremonia de bienvenida, pero se cambia de bando, sale del bloque de contención, y con el argumento de que una alianza con el PAN sería catastrófica y mantendría las pésimas condiciones que vive Yucatán, él se va del lado de Morena, se va del lado del presidente López Obrador, de Claudia Sheinbaum, y quizá él sea el candidato, quizá lo veremos, de un frente Partido Verde, Partido del Trabajo, Morena, al gobierno de Yucatán. Eso es lo que hizo Jorge Carlos Ramírez Marín ayer, Manuel. Sí, dos cosas, Ciro, porque por un lado, él decía la semana pasada: yo no voy a ser candidato de Morena. Bueno, pues lo veremos. Primero que nada, lo veremos y no va a pasar. Ya vimos que pasó por lo pronto al Partido Verde. Y segundo, el tema es que es el único legislador de los 13 que en algún momento formaron la fracción del PRI en el Senado que fue elegido por voto, Ciro. Todos los demás fueron elegidos por representación proporcional. Es decir, es el único personaje que puede tener posibilidades de captar eventualmente una votación y de competirle al Partido de Acción Nacional, pues esa hegemonía que tiene con claridad en varios municipios y sobre todo en la capital. Y eso nos lleva a la siguiente pregunta. Sí. Bueno, todo perfila que Jorge Carlos Ramírez Marín va a ser el candidato al Partido Verde. No se descartaría que también lo fuera de Morena. Por el otro lado, el PAN perfiló desde hace semanas a su candidato, Renán Barrera, alcalde de Mérida, coordinador estatal del equipo Yucatán del PAN. Pero, ¿qué va a pasar con el PRI ahí? ¿El PRI va a ir en alianza con el PAN? Porque ya sabemos, los priistas, si los dejan sueltos, quizá tiren más hacia Morena y Jorge Carlos Ramírez Marín que hacia el PAN. Esto cambia el panorama. Renán Barrera, alcalde de Mérida. Gusto en saludarte, Renán. Buenos días. Buenos días, Ciro. Buenos días, Manuel. Un gusto, como siempre, poder estar en su espacio. Y bueno, pues efectivamente yo creo que lo veíamos venir en este caso particular. Lo dije yo hace un año aproximadamente, cuando veía yo que habían algunas votaciones en el Senado que de alguna manera pues votaban del lado del oficialismo, el caso muy concreto de la permanencia de la Guardia Nacional hasta el 2028, pues ahí lo mencioné, y era algo que había sucedido con senadores anteriores, tanto en el caso de Raúl Paz como de Verónica Camino, que habían sido senadores del PAN y del Verde, que ya habían migrado hacia Morena. Realmente no cambia mucho el escenario. Yo creo que son decisiones que toman a título personal, por un interés personal, de buscar un cargo, de tener un espacio. La verdad es que los argumentos de que en Yucatán hay un gobierno rapaz y por eso se pasa al lado de la cordura y de la estabilidad no son defendibles, pero bueno, yo respeto mucho las decisiones. Creo que estamos en esa turbulencia natural del proceso de selección de candidaturas y nosotros seguimos avanzando, seguimos construyendo, vamos muy bien. Estamos ya presentando nuestros foros que estaremos presentando para construir nuestra plataforma electoral y desde luego iniciando los diálogos. Renán. Como PAN. ¿Qué pasa con el PRI? ¿Qué pasa con el PRI en Yucatán? Bueno, hemos empezado ya los diálogos. Sí, estamos en un proceso en el cual tendremos hasta el mes de enero para poder definir la metodología. Primero, cada uno de los organismos internos de los partidos deberán de poder aprobar la exploración de posibles alianzas o candidaturas comunes. Hay un buen ánimo, hay que decirlo. La verdad es que hay una disposición por parte de un sector importante del PRI, también del PAN. Creo que debemos de construir este frente. La tendencia y la lógica sería que en los 9 estados en donde hubiera elección de gobernador, pues se replicara el método que ya se aplicó para la presidencia de la República, y seguramente pues con el diálogo y con los consensos estaremos construyendo esta posibilidad.
Hay riesgo, pero se ve riesgo, Renan, de una competencia sólida, seria, que es lo que me imagino que están considerando con Jorge Carlos Ramírez Marín ahora desde Morena. Pues mira, la verdad es que no creemos que Morena lo deje pasar como candidato a gobernador. ¿Por qué, Renan? ¿Por qué si pues porque hay una larga lista. Pero si los números le dan una posibilidad de ser competitivo. Le dan una posibilidad estando como senador del PRI, que también compitió en 2021 por la alcaldía. Ahí tuve la oportunidad de ganar esa elección, precisamente contra Jorge Carlos. Y bueno, pues ya serán ellos quienes establecerán sus mecanismos de selección, sus métodos, sus fechas y sus posibilidades. Realmente no creemos que vaya a haber una afectación en cuanto a la candidatura. Morena está en su proceso interno actualmente. Ya se inscribieron alrededor de 8 personas para poder participar. Entonces, bueno, pues respetaremos ese proceso, veremos cómo termina finalmente, pero bueno, pues nosotros seguiremos haciendo la parte que nos corresponde, que es construir esta plataforma para el 2024. Bueno. Y la posibilidad de ir con el PRI hoy se sigue explorando, según nos dices. Sí, la seguimos explorando. Hemos tenido diálogo, por supuesto, con parte de la dirigencia. Tendremos seguramente mesas políticas en donde estaremos pues poniendo sobre la mesa las posibilidades. ¿Tú la quieres, Renan? Yo creo que sería sano que pudiéramos tener un frente, precisamente porque pues literalmente pues Morena va a tener aliados, va a tener también una alianza electoral. Entonces creo que sería importante. Tú sí quieres ser candidato de una alianza, no solo candidato del PAN. Yo creo que sería muy importante que podamos lograrla. Estamos preparados para ambos escenarios, para poder ir solos o para poder ir en alianza, pero yo creo que sería positivo que hoy seamos más los que sumemos para poder cuidar a Yucatán, defender a Yucatán de una eventual pues presencia de Morena, que ya hemos visto en el resto del país que no ha sido necesariamente la mejor opción. Se daba por Yucatán, era uno de los estados que se daba por descontado para el PAN, en su caso para la alianza. Pero sin alianza con el PRI, y vamos a ver qué pasa con el fenómeno Jorge Carlos Ramírez Marín. A lo mejor no crece, a lo mejor queda ahí. Habrá que esperar, yo creo, ver cómo se va a desenvolver, cómo termina ese proceso interno, cuáles son las verdaderas intenciones, porque pues ahí se habla también de que hay esa intención, pero realmente se busca la reelección en el Senado. En fin, habrá que esperar cómo termina la boleta final, pero nosotros seguimos en diálogo, construyendo y en un escenario que vemos muy favorable. Muchas gracias. Gracias, Renan. Gracias. Renan Barrera.